de tal manera que todos los cambios que tiene el dólar en el mundo se van a reflejar en su economía. Eso es lo que se llama el proceso de dolarización. ¿Cuántos tipos de dolarización conocemos? Conocemos en primer lugar la dolarización informal y la dolarización oficial. Vamos a ver, digamos, en qué consiste la dolarización informal. Entonces, lo primero es que la dolarización informal, decimos que es un proceso espontáneo de los agentes económicos en donde se refugian en una moneda fuerte, es decir, los dólares. Y entonces el utilizar los dólares en transacciones entre ellos, sin que sea necesario obligar a aplicar un estatuto legal. Recordemos que en Colombia nosotros teníamos un control de cambios que era muy rígido y esto operó hasta el año de 1985, 86 más o menos, desde el año 68. Entonces, todo dólar que entrara a la economía solamente era manejado por el Banco de la República, la Oficina de Cambios del Banco de la República. Nadie estaba autorizado para tener cuentas en dólares. De tal manera que después se decidió quitar el control de cambios y solo dejarlo para ciertas operaciones que el país requería un registro especial, como por ejemplo la inversión extranjera en Colombia. Entonces, todo dinero que venga del exterior para generar industria o empresa, pues debe pasar por la Oficina de Cambios del Banco de la República y debe tener un registro. Ese registro le da pie a los inversionistas a que puedan girar sus utilidades al exterior. Entonces la dolarización informal es esa, cuando se utilizan los dólares para hacer transacciones sin que haya ningún control. Eso es lo que, por ejemplo, en Colombia ustedes ya pueden tener chequera en dólares en una cuenta sobre Miami y pueden girar sus cheques así. De tal manera que esa es una parte importante. Eso es lo que se llama dolarización informal. Entonces eso implica que yo puedo utilizar esto para sustituir activos, para sustituir monedas y para sustituir la unidad de valor. Entonces, sencillamente la dolarización informal es la que yo hago a través de ¿qué? Pues a través de la compra y venta de divisas y operaciones que no pasan por el control del Banco de la República. ¿Qué significa que yo pueda sustituir activos? Quiere decir que bonos y depósitos en todas las monedas pueden ser sustituidos por iguales en dólares o en otras monedas. De tal manera que el depósito en el sistema bancario nacional, yo siempre puedo tener un referente con respecto a las monedas extranjeras, dependiendo de la tasa de cambio que existe en el momento en que yo haga los negocios a las operaciones. Tenemos por otra parte todo lo que se llama, espere que yo quiero ver si estamos grabando, muchachos. Sí, sí estamos grabando, ¿no? Bueno, espere a ver, me verifico. Sí, sí estamos grabando, no hay problema. Entonces, digamos que lo que es sustitución monetaria, entonces los agentes adquieren medio de pago en moneda extranjera, que son billetes, dólares o cuentas bancarias en dólares. Eso es una sustitución monetaria. Y la sustitución de unidad de valor es cuando muchos productos y servicios se cotizan en moneda extranjera. Ustedes pueden hacer giros al exterior. De hecho, hay muchos, lo que se llaman las remesas, que son las que nos llegan a Colombia de familiares que trabajan en los Estados Unidos y entonces le giran a sus familias dinero. Eso es una transacción que más o menos les da a ustedes un valor de 4 billones de dólares por año. Eso es una barbaridad lo que giran las personas del exterior a Colombia a sus familiares.
Lo otro es la dolarización oficial. Entonces, ¿en qué consiste la dolarización oficial? Se sustituye el 100% de la moneda local por la extranjera, que fue lo que yo les decía que han hecho países como Ecuador y como Argentina, que declaran que su moneda oficial es el dólar. La experiencia de estos países, pues digamos que no ha sido muy buena. Los países donde establecen el patrón dólar como su moneda oficial, pues tienen un grave problema, y es que cuando el dólar sube demasiado, ellos no pueden devaluar. Y si no pueden devaluar, entonces sus exportaciones no serán competitivas. Entonces, si el dólar sube demasiado, sus productos automáticamente quedan fuera del mercado. Entonces, eso tiene unos principios. Entonces, los países lo hacen asumiendo que la moneda única de su país es el dólar, y la oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares, y toda su variación depende del saldo de la balanza de pagos. La semana pasada estuvimos hablando de la balanza de pagos. Decíamos que es la relación entre exportaciones e importaciones. De tal manera que aquí eso es lo que nosotros conocemos como que hay libre movimiento de capitales. Todo esto depende de las políticas del Banco de la República o Banco Central, que es el único que está autorizado para todo lo relacionado con emitir billetes y emitir monedas. Lo otro es entender que hay un mercado libre. ¿Qué se entiende por mercado libre? Pues es el sistema en el que el precio de los bienes y servicios es acordado por el consentimiento de los vendedores o empresarios mediante las leyes de oferta y la demanda. Siempre mercado libre es aquel que está ejercido por oferta y demanda. De tal manera que los mercados regulados son todo lo contrario. Los mercados regulados son los que el gobierno regula directamente y no deja que se sometan a oferta y demanda. Ya vimos la vez pasada una película que tiene que ver con la historia del pensamiento económico. Entonces ahí veíamos cómo hay dos economistas. Uno es el señor Van Hayek, austriaco, y hay otro economista muy famoso que es el señor Keynes. Y decíamos que el señor Van Hayek decía que toda la economía debía de ejercerse a través de la oferta y la demanda, es decir, a través del libre mercado. Y el señor Keynes decía que no, que la oferta y la demanda no eran los únicos elementos reguladores, porque la oferta y la demanda podían llegar a tener mercados un poco menos de competencia perfecta, y entonces era mejor que el Estado regulara para dónde iba la economía. Entonces, que el control estatal en la economía era fundamental, y entonces eran las dos posiciones de la economía moderna. ¿Qué se entiende por mercado negro? Por mercado negro entendemos que es donde se producen compras y ventas de artículos de diversa índole en forma clandestina. Es como, por ejemplo, ustedes ven que ahí al lado del Banco de la República, ustedes siempre tienen el hecho de que pueden en un momento dado, ahí por el lado de la carrera sexta con la avenida Jiménez, pueden ustedes ir comprando dólares ahí con gente que se hace en la calle y no tiene ningún negocio dentro de un local. Entonces se pueden hacer ese tipo de negocios. Ese se llama el mercado negro. No pagan impuestos, eh, sencillamente venden los dólares ahí. Pero a ver, que yo tengo mis dudas si estamos grabando o no estamos grabando. No, sí estamos grabando. Entonces, esto es lo importante entenderlo, muchachos. Eso con respecto al mercado de divisas. Entonces yo quiero ver si quedó claro este concepto. Entonces le preguntaría a Sebastián Clavijo. Sebastián,
para ti, ¿en qué consiste el movimiento del dólar en Colombia? ¿Está Sebastián? Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Pues, profe, la verdad, cuando inicié la clase estaba en otra reunión, no en esta, entonces no estuve en la explicación de la Bueno, dolarización frente a Colombia. María Camila, ¿te quedó claro lo de la cotización del dólar ahí? Profe, ¿cuál María Camila? FAWA, ¿Fagua? Ok, FAWA. Fagua. Bueno, la tasa de cambios, primero se debe hablar de los dólares, que cuando un país emite dinero es porque tiene respaldo con divisas y todo tiene que ser equivalentemente. Muy bien. Tenemos la devaluación, es porque el dólar es más costoso a los pesos colombianos, entonces tenemos que dar más dinero para emitir un dólar. Bueno, Tenemos la... emitir un dólar no sería correcto porque acuérdate que los que emiten los dólares son los Estados Unidos. Para Ah, comprar un ok. dólar, para comprar Ah, un ok, dólar. Sí, profe. sí, Para comprar un dólar. sí, muy bien. Tenemos la dolarización, que tenemos la oficial y la informal. Ujú. La informal es cuando un país em, como que adopta el dólar como su nueva moneda. Y la formal, ay, se me olvidó, profe. Que es cuando los gobiernos directamente dicen, la informal es la que, por ejemplo, se hace a través de los comerciantes. Que entonces yo puedo venderte a ti una casa y te digo, págamela en dólares, María Camila. Esa es una, Ok, esa es- Pero la dolarización formal es la que tiene directamente el Estado que intervenir para decir, de aquí en adelante, en vez de pesos, vamos a negociar solo con dólares como moneda oficial. Muy bien. sí, señor, profe. Y Bueno, estábamos hablando también del mercado libre, que se regula mediante la oferta y la demanda, y del mercado negro, que son las ventas de artículos clandestinas, muy sin bien. ningún proceso. Perfecto. Estabas muy sintonizada. Muy bien. Entonces eso es, muchachos, lo primero. Lo otro que vamos a ver hoy tiene que ver con la política monetaria. Entonces, espérate, mejor hacemos esto. Hablemos primero de lo que es ventajas comparativas. Entonces, a ver, es que yo no sé por qué se sale aquí, me salgo de la reunión. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, 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 señor. señor. Bueno, entonces, espérate, vamos a poner la presentación de esto. Entonces, vamos a hablar de las ventajas comparativas. Ahí ven la imagen y me oyen, ¿no es cierto? Bueno, ¿aló? Sí, ¿Me profe, sí escuchan? lo escuchamos y se ve en la Bueno, pantalla. gracias. Entonces, otro elemento que vamos a ver hoy es lo que se llama ventaja comparativa.
Cuando nosotros hablamos de ventaja comparativa, hay pensamientos muy interesantes como el señor Johann Wolfgang Goethe, que nació en 1749 y murió en 1832. Era un poeta y dramaturgo alemán. Entonces, define lo que es ventaja. La palabra ventaja dice, se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno. Entonces, siempre hay ventaja cuando las economías del mundo aprovechan el momento oportuno tanto para salir a vender como para salir a comerciar. Entonces, recordemos que la economía está enmarcada dentro de unos pensamientos clásicos. Un pensamiento clásico muy interesante es el de Adam Smith. Adam Smith decía, todo hombre rico o pobre, según el grado en que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida. Fíjate que aquí este pensamiento, pues en primer lugar involucra que el grado de riqueza depende de gozar de las cosas necesarias. Muchas veces la gente piensa que la riqueza es tener demasiado y tener demasiado, pues en realidad no hace a la gente rica, porque normalmente la gente que tiene demasiadas cosas son personas que por estarlas cuidando no disfrutan la vida. Entonces lo que Adam Smith señala es que si yo tengo las cosas que necesito, voy a ser una persona que voy a gozar de la vida. Luego nace el señor David Ricardo, 1772, y habla de la prosperidad general. Entonces, David Ricardo dice que no puede considerarse nunca excesiva la facilidad que se le da a la circulación e intercambio de toda clase de bienes y servicios, y que por ese medio el capital tiene la posibilidad de encontrar el camino hacia las manos de aquellos que mejor lo emplearán en aumentar el producto del país. Aquí lo que está diciendo David Ricardo es que hay una facilidad de circulación para intercambiar bienes y servicios, pero hay países que tienen una mayor ventaja que otros. Entonces esos son los que van a sacar mayor ventaja. Entonces viene el concepto de ventaja comparativa. La primera nación debe especializarse solo en la producción y exportación de las mercancías en que resulte menor su desventaja absoluta. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, aquí en Colombia, tenemos una serie de, por ejemplo, un producto como la uchuva. La uchuva crece muy fácil en el campo, prácticamente nace silvestre. Entonces, digamos que Colombia no tiene que hacer grandes esfuerzos para producir uchuva porque tiene una ventaja comparativa al resto de países que la quisieran sembrar. Entonces, eso es lo que se considera la ventaja comparativa, que los países deben especializarse en la producción y exportación de que tengan mayor ventaja en respecto a costos, y lo relaciona que resulte menor su desventaja absoluta. ¿Cuál es la ventaja o desventaja absoluta? La ventaja o desventaja absoluta consiste en importar la mercancía, y que a mí me puede salir mejor importar una mercancía que producirla. Es el caso de ciertos productos que no puedo yo producir eficientemente. Por ejemplo, el trigo. El trigo en Colombia se produce, pero se produce apenas un 20% de las necesidades del país. Hay un 80% que hay que traerlo del exterior. Entonces ahí ¿qué pasa? Yo tengo una absoluta desventaja con respecto al trigo. Por ejemplo, la producción de lámina cold roll no la puedo producir en Colombia, entonces la tengo que traer del Japón. Entonces, Japón tiene una ventaja comparativa y yo tengo como colombiano una desventaja absoluta. Entonces decimos
que la ventaja que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto, entonces este se puede producir a menor costo en términos de otros bienes y comparación con su costo en otro país. Quiere decir que si, fíjense ustedes lo que pasa con los zapatos en este momento, los zapatos chinos llegan a $5 el par, mientras un par de zapatos colombianos pues viene costando más o menos unos $50. De tal manera que eso es lo que se llama comparación y la ventaja que existe en un país. Entonces, lo que dice el señor Adam Smith es que esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith, porque David Ricardo dice que lo decisivo en el comercio no son los costos absolutos de producción, sino los costos relativos. ¿Qué significa un costo absoluto y un costo relativo? Digamos, el costo absoluto es el que, por ejemplo, ustedes van a comprar una hamburguesa Big Mac, que incluso se volvió como un indicativo. ¿Cuánto vale una hamburguesa Big Mac en los Estados Unidos? Entonces, probablemente una hamburguesa Big Mac en los Estados Unidos vale cerca de $3. Entonces, esos $3 multiplicados por 3,000 o por 4,000 pesos, ¿cuánto me daría? Entonces, yo tengo que hacer esa conversión y esa conversión me permite entender que, por ejemplo, la hamburguesa es mucho más cara en Colombia que en los Estados Unidos. De tal manera que cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo factor de producción y ese factor de producción se considera homogéneo. Por tal razón hay una dotación fija que es el trabajo. Entonces el factor trabajo es una determinante para los precios de cada país. Por otro lado, todo lo que implica tecnología, entonces eso también se considera un factor productivo importante, como lo hemos visto acá. Recordemos que los factores productivos son tierra, trabajo, capital y tecnología. Y esos factores productivos pues no van a ser iguales entre cada país, porque hay unos países que tienen mayor dinamismo y mayor posibilidad de ejercer más estos factores productivos. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la demanda tenemos una ley que es la ley de Walras. Entonces, ¿qué supuestos tiene esa ley? Entonces, el primer supuesto es que existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los países. La verdad es que esta era la gran idea y la gran ilusión que tenía el señor Adam Smith. Sin embargo, Adam Smith, cuando lanzó su teoría, nunca se imaginó que la competencia perfecta iba a tener unas afectaciones. Estas afectaciones de la competencia perfecta se dieron a partir de un elemento fundamental y es que hubo degeneración de los mercados. Entonces, ¿cómo fue esa degeneración? A través de lo que nosotros conocemos como monopolios y oligopolios. ¿Qué es un monopolio? Es un mercado que está regulado solamente por una firma. Entonces, ¿por qué eso desvirtúa el principio de la competencia perfecta de Adam Smith? Pues lo desvirtúa porque si hay un solo productor de un bien o servicio, pues él va a manejar los precios a su antojo. Entonces es una desfiguración. El oligopolio es la figura que también es contradictoria al principio de competencia perfecta y es cuando pocas firmas son las que manejan la oferta de un producto. De tal manera que eso se presta a unas desfiguraciones del mercado de competencia perfecta, como ustedes lo vieron en Colombia hace año y medio, 2 años, con los famosos carteles. Se reunieron los pocos productores de pañales y constituyendo el cartel de los pañales, también los que producían toallas higiénicas y decidieron realmente ponerse de acuerdo y subir los precios a su antojo.
Afortunadamente ya en Colombia se expidió la ley de control de prácticas, de buenas prácticas de mercado, que es ejercida por la vigilancia por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, eso hizo que empresas que hicieron ese tipo de componenda, pues fueron sancionadas con multas millonarias. Entonces, realmente, esto es un elemento interesante que podemos anotar. Otro elemento es que los gustos están dados, ese es otro supuesto, que la estructura y distribución de la renta está dada y es conocida. Pero mire que estos supuestos institucionales tienen también algunas desviaciones. Los gustos están dados es una figura que muestra un consumidor estático, pero la verdad es que si hay algo variable, algo cambiante, es definitivamente los gustos de las personas. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en una economía en donde ya después de la pandemia nos han cambiado los hábitos. Y ustedes se pueden imaginar que, por ejemplo, ya la gente compra más camisas que pantalones, esto por la virtualidad. Entonces, la gente ya ha adquirido nuevos hábitos en Colombia, ya come menos por fuera, cocina más en la casa. En fin, hay una serie de cambios que están siendo dinamizados por el consumidor. Otro elemento es la estructura de distribución de la renta. Dice que ya está dada. Este supuesto tampoco es que se mantenga mucho a través del tiempo, porque miren ustedes que solamente en el mes de abril se perdieron cerca de 5 millones de empleos. Entonces, esto es un factor que, aunque se está recuperando la economía, no ha vuelto a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Entonces aquí se formula la teoría de que si un país A produce un bien a un menor costo que el país B, entonces le conviene al país B ¿qué? Comprarlo que producirlo. Entonces lo que decíamos ahora, hay una ventaja comparativa y entonces en ese momento cada país debe especializarse en lo que sea más eficiente. Ahora, hay una característica muy interesante y es que puede que los dos países puedan producir ese mismo bien, pero lo que pasa es que uno lo hace en forma más eficiente y a menor costo, entonces debe especializarse según esta teoría de la ventaja comparativa en el que es más eficiente. Entonces aquí ensamblan esta fórmula donde ALX es el factor del trabajo del producto X y ALY es el factor del trabajo del producto Y. Entonces, si yo divido el factor del producto X sobre el producto Y, entonces voy a tener que esa fórmula debe ser mayor a lo que es el costo del producto X y el producto Y en mi país. Por ejemplo, yo si fuera del país encuentro que va a ser menor ese factor, pues entonces yo debo dejar de producir ese bien. Otro punto que tiene que ver mucho con esta teoría es que los aranceles tienen un efecto negativo sobre la economía. No olvidemos que es un arancel. El arancel es el valor que debe pagar un país al traer un producto importado y tratarlo de nacionalizar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en Colombia aumentan los aranceles, entonces ¿cuál es el comportamiento racional del consumidor? Pues que el importador va a dejar de traer esos productos porque cuando lleguen al país va a tener que pagar un impuesto de nacionalización mucho más alto y aranceles más altos. Entonces le sale mejor comprarlo aquí que importarlo. Entonces son las medidas que tienen los gobiernos para ejercer este tipo de ventajas. Entonces aquí tenemos una comparación muy interesante, un abogado y su secretaria. Se dice que el abogado es 200 veces mejor abogado que su secretaria y además cuando había la mecanografía 2 veces más rápido que ella. Entonces se dice, a pesar de que el abogado realiza ambas actividades mejor que la secretaria, entonces se especializará en el trabajo que le resulte más productivo.
en este caso el de abogado, ya que sería el que le proporciona una mayor renta o mayor ingreso. Por lo tanto, es un menor costo relativo por el mismo tiempo, gana el doble de renta. Entonces, ambos ganarían con el intercambio, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué conviene acá? Pues que el abogado se dedique a lo que más le produce y más bien le deje a la secretaria todo lo que es el procesamiento de los documentos, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que el mejor jugador de golf de todos los tiempos tiene una casa con jardín que usa para practicar. Imaginemos que el jugador de golf puede cortar el césped de su jardín en 3 horas, tiempo que igualmente puede dedicar a rodar un anuncio con el que obtendrá unos ingresos de $100,000 o 100,000 pesos. Su vecino puede cortar el césped del jardín de nuestro golfista en 5 horas, tiempo que podría dedicar a trabajar en una empresa y ganar $100. Entonces, esos son los dilemas en que nos vemos. ¿Por qué? Porque cada uno debe especializarse, así como lo dice este ejemplo. El costo de oportunidad de cortar el césped es de 100,000 para el golfista y de 100 pesos para el vecino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una figura del golf internacional como Tiger Woods, que ha sido campeón de la PGA, es un golfista cuyo tiempo es mucho más importante que, que para dedicarlo a la práctica del golf que dedicarse a cortar el césped. Entonces ahí es donde viene la ventaja comparativa y la disyuntiva de una persona. Lo mismo sucede con los países. Hay países que, por ejemplo, aunque nosotros produzcamos, por ejemplo, arroz, fíjense que, por ejemplo, el arroz en Colombia se produce en departamentos como el Tolima, como el Huila, y entonces más o menos producimos un 40% de las necesidades de arroz del país. Sin embargo, hay producción de arroz, por ejemplo, en Ecuador, y hay, por ejemplo, producción de arroz en otros países que el arroz sale más barato que muchas veces producirlo en Colombia. Entonces aquí, además de que no tenemos la cantidad que se necesita para que toda la demanda del país quede satisfecha. Entonces, así aquí decimos que las ventajas derivadas del comercio son grandísimas. Mientras el golfista contrate al vecino para que le corte el césped y le pague más de 100 y menos de 100,000, ambos saldrán ganando. Entonces eso es lo mismo que hacen los países. Muy bien. Entonces eso es lo que se llama ventaja absoluta y ventaja comparativa. Esto es la famosa teoría del señor David Ricardo. Entonces yo le preguntaría a Juan Diego Muñoz. Juan Diego, ¿tú me puedes decir cuándo un ejemplo de productos que tengan en Colombia una ventaja comparativa? Profe, pues yo digo que el café, creo. Sí, señor, el café. ¿Cuál es la ventaja comparativa del café con respecto a los demás cafés del mundo? Pues que se supone que es el más suave del mundo, digamos, en ese sentido. Sí. Entonces, pues lo compran mucho por eso. Muy bien, ese es un buen ejemplo, el café. ¿Hay algún otro producto que ustedes recuerden que tengamos ventajas comparativas con respecto a otros países? Por ejemplo, Jennifer Ropero, ¿tú qué otro producto ubicas que tenga mayor ventaja comparativa? Jennifer Ropero. Profe, yo creo que el banano, ¿no? Que nosotros pues tenemos como la posibilidad de producirlo, o sea, tenemos una muy buena producción. El banano, de hecho, O las flores. las flores especialmente. El banano también es un buen producto tradicional. Sin embargo, hay mayor competitividad en las flores. Muy bien, Jennifer. Entonces,
Entonces, Manuela Ruiz, para ti, ¿qué es una ventaja absoluta y qué es una ventaja comparativa? ¿Te quedó claro? Sí, profe, ¿me escucha? Te escucho perfecto. Ah, ok. ¿Cómo asimilaste estos dos Ok. conceptos? Bueno, entonces la ventaja comparativa es aquella en la que pues una nación o un país se especializa en el producto y en la producción exportación pues de la mercancía que le resulte como, o sea, en la que sea más eficiente y en la que sus costes puedan ser menores. Y la ventaja absoluta pues ya es cuando un país está, está desarrollando pues una actividad, pues en este caso una producción, pues en este caso podemos colocar el ejemplo de Colombia con el café, pues en esta actividad fabricándolo pues al costo menor y que al costo menor al que los demás países lo pueden llegar a producir. Muy bien. O sea que cuando yo tengo un país que tiene ventaja comparativa, quiere decir que el otro país tiene desventaja absoluta. Carlos Giovanni, ¿eso será verdad? Castellanos. Genial. ¿Sí es verdad o no? Pues no de cierta forma, en cierta instancia, el monto de las exportaciones. Digamos, yo puedo tener una competitividad alta y una ventaja con respecto, digamos, a la exportación y al manejo de flores que yo tengo. Pero otro país puede tener una desventaja en eso, pero puede tener una ventaja con respecto, no sé, digamos, al petróleo o al movimiento que tenga. No todos los países están eh, en ventajas y desventajas, o sea, tienen como unos puntos de equilibrio. En unos puntos tienen más ventajas sobre otros países y son más competitivos, y en otros sectores pues son menos competitivos. Pero entonces, ¿por qué no me das un ejemplo para ver cómo lo manejamos? ¿Cuál sería un ejemplo de eso que me estás diciendo? Pues digamos, Colombia tiene un poco de ventaja sobre los demás países con respecto al tema de pescados y flores, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues digamos, la flora que hay en Colombia, pues es mucho más diversa de la que pueden tener otros países. Y pues la ventaja con respecto a los peces es que tenemos dos océanos, entonces tenemos más variedad que otros países, mientras que de pronto otros países eh, pueden exportar y son más competitivos con respecto al petróleo. Digamos, en el caso de Venezuela, el petróleo de Venezuela es pues más, como de más calidad que el de Colombia. O asimismo, podemos decir que otros países exportan más oro. Creo que es Argentina o Brasil, es que no recuerdo bien cuál es el país que tiene Bueno, como pero abundancia de eso. a Es ver, como Carlos Giovanni, digamos, pongamos por ejemplo el caso de las flores. Colombia tiene una ventaja comparativa con las flores. ¿Qué país tendría una desventaja absoluta con respecto a las flores? Los países que comercian con Colombia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la desventaja absoluta se da siempre que un país puede ejercer su ventaja comparativa. Entonces, luego la afirmación que te di es verdad. Esa era la respuesta, en caso de que preguntemos eso. Bueno, muy bien. Esos son dos temas importantes. Vamos a ver un videito que habla de la vida secreta del dinero que nos va a ilustrar un poco más sobre este tipo de usos de la moneda. Entonces, espérate, vamos, tenemos que compartir sonido y
Big sellers of dollars right here now. Hello, London. Oh, it fluctuates very fast. We never see it. Ahí ven y escuchan, muchachos. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces pongamos mucho cuidado y ahorita hacemos una mesita redonda sobre este tema. We never touch it. It's all numbers on a screen. Hoy el dinero es apenas tangible, apenas un pulso electrónico en el ciberespacio. Pero en los comienzos del tiempo era sólido como una roca, brillante como el oro y hasta comestible. Con el trueque todo era local, pero con la llegada de las monedas el dinero se hizo mundial. El dinero siempre ha sido una historia detrás de la historia. Dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero todos estos caminos tenían una moneda común. Todo el curso del poder y la riqueza cambió al oriente, con el auge de una religión nacida en el desierto. Detrás de la explosión artística de la Italia renacentista, con los primeros banqueros, y bajo los imperios españoles en América, yacen mundos subterráneos de minas de plata y esclavos. El dinero fue la chispa que inició la revolución. El arma secreta que cambió el curso de la historia. En sí mismo, el dinero no tiene valor, pero su presencia es innegable. Durante miles de años, nuestro mundo ha sido moldeado por el rostro oculto del dinero. La vida secreta del dinero. Sin importar su forma y en su sentido más básico, el dinero es poder, mucho poder. Todo origen conocido del dinero parte de un elemento extraño y mágico. Eran bienes que todos estaban de acuerdo en considerar como preciados. Para los pobladores de Yap, una isla en el Pacífico, el dinero lo conformaban grandes piedras de cientos de kilos. What you have here is money which represents labor and risk. You get the rock, you carry it by outrigger canoe several hundred miles from one island group to another. You polish it down and make money out of it. And so this is a display of wealth. It's a very sophisticated concept. Hoy en día es mucho más portátil. Su forma nos permite contarlo, medirlo o pesarlo fácilmente. Olvide las espadas, las ovejas o las barras de sal. Las monedas, el papel moneda y hasta el plástico funcionan hasta mejor. Así se puede comparar manzanas y naranjas y convertir un día de paga en una bolsa de víveres o cualquier otra cosa necesaria. El gran salto de los símbolos ceremoniales de riqueza ocurrió cuando pequeñas monedas de un mismo aspecto comenzaron a considerarse como dinero. Al ocurrir esto, hace apenas miles de años, todo cambió. Here at the British Museum, we've got something like 750,000 coins in our collection. It's one of the most immediate sources of contact that we have with what went on in the ancient world. You put an ancient coin in your hand, you can imagine the biography of the coin, however many hundreds of people handled this coin, what they did with it, what the services, the functions that the coin performed. Según los expertos, las primeras monedas surgieron cerca de Grecia en el siglo VII a.C. This coin I'm looking at now is one of the earliest known electrum coins from the Kingdom of Lydia. And on the one side we see a wonderfully ferocious head of a lion. It's all about power, strength, royal authority. What makes coinage different from what was used before, just scraps of precious metal weighed out in a balance, is that coinage is produced by the local king, by the local city. So it's the city authorities or the local king taking control, if you like, of the circulation. It's the nationalization of the unit of currency.
las ciudades se expandieron y florecieron como nunca antes. Un arma poderosa estaba en manos de los griegos. Un sistema de dinero en monedas, con el que construyó un imperio marítimo que dominaría el Mediterráneo. El dinero era la nueva fuerza mundial, y para cuando llegó a Roma unos siglos después, alcanzaría su mayor auge en el mundo de la antigüedad. Nadie ha vivido en la ciudad de Pompeya durante los últimos 2000 años. Pero buscando entre sus restos, el arqueólogo Andrew Wallace Hadrill ha encontrado evidencias de dinero por doquier. Here's the narrow opening, the entranceway into the private house. Presumably this is some sort of trader. He's got a picture of Mercury, the god of trade, and here in his hands a bag of money, bringing into the house, bringing good fortune, prosperity. Hey, wow, look at this. Wonderful black, glossy background and details. Los griegos implantaron una economía monetaria, pero con los romanos la riqueza se expandió por todo el mundo clásico como nunca antes. Gold leaf and gems. Lovely, wonderful face. Just look at the details on these columns. Jewel-like perfection. This is what luxury is really about. El dinero comenzó a organizarlo todo, desde el comercio exterior hasta las transacciones más íntimas. Así nació la primera clase acomodada. There was a mystique of money for the Romans, not least because one way of establishing their social status was to say, how many sesterces are you worth? Getting that right amount of money to have property that is worth so much is very important. En aquel entonces también debían pagar cuentas, y podían hacerlo porque contaban con un medio común, una misma moneda. Esto ayudó a unificar un vasto imperio que se extendía desde el norte del Atlántico hasta el Asia Occidental. La palabra dinero deriva de hecho de la antigua Roma, de la diosa romana una moneta. La veneraban como una ventana al futuro que ofrecía consejos y advertencias. Money, like religion, is something you want to be immutable, unchangeable. You want to be able to depend on it. Aún así, nada se nos va de las manos como el dinero. Pompeya era el Miami Beach de los tiempos romanos. Pero cuando el monte Vesubio hizo erupción en el año 79 después de Cristo, este centro vacacional se vio enterrado en ceniza volcánica durante siglos. Pero las excavaciones comenzarían en la era moderna, 16 siglos después. Logramos conocer la enorme afluencia al lugar, incluso de ciudadanos romanos ordinarios. En una de las muchas calles de Pompeya, los arqueólogos descubren una venta y depósito de vinos. Los artefactos hallados allí conectan esta tienda de delicateces con la vasta economía monetaria imperial. When we started excavating in this house, we discovered very precisely how it was being used in its last phase. There were a very large number of amphorae, of pots, that the containers for everything in the Roman world. You can tell where wine comes from on the basis of the shape of the amphora. That one is an Italian jar of about, let's say, 100 BC. And not just Italian and Greek ones, but also from right across the empire. Los arqueólogos determinaron que el propietario, Sextus Pompeius Evirantus, había recibido un cargamento de vino. También supieron que no tuvo oportunidad de disfrutarlo. It's a thin ware and some coins. What you do find is coins at the level of AD 79, because as people left the city, sometimes they grabbed purses. Quite often when you find a body, you find a purse of money clutched tightly in the fist. En Pompeya, el dinero aseguraba un poco de la buena vida. Pero en el corazón de Roma, el dinero representaba al imperio.
Lo que comenzó como una ciudad de ladrillo se convirtió, durante la era de los emperadores, en una ciudad de marfil. Above all, here in the Roman Forum is just the heart of Roman wealth and power. And I don't think you would see anything from this viewpoint that wasn't gleaming marble. Some of them would doubtless be covered in bronze, some of them in gilt. It would be an absolutely resplendent sight. I'd say our best guess for the size of the city of Rome is 1 million people. And that's an absolutely gigantic size for an ancient city, anything pre-industrial. How do you do it? En el caso de Roma, lo hacían conquistando. El resultado fue una gran riqueza. In a sense, that Rome is very unlike a modern money superpower. Modern ones, the money actually creates the power. I think you can say with Rome, the money is a reflection of the power. Los romanos tomaron las mejores ideas y se las apropiaron. Roma era un centro cultural ideal que en Estados Unidos aún se sigue honrando en su dinero. In ancient Rome, e pluribus unum meant exactly the same thing it means to us. They built a society where they took from many different races and creeds and nationalities, and everybody who came into their world, which was a pretty big world, became a Roman. It wasn't like you were an outsider for life. You could become a Roman citizen. That was the proudest boast of anybody in the whole Mediterranean world. Civis Romanus sum. I am a Roman citizen. The Romans are best at making all the pieces stick together. That is the great Roman achievement. And in a sense, it's what every empire tries to stick itself together. And it's fantastically difficult. Y se hace cada vez más difícil para Roma. Cuando Julio César toma el poder y se erige como emperador, coloca su imagen en las monedas. Fue el primer hombre en aparecer en una moneda romana estando aún vivo. And what was so shocking about that was that traditionally the Romans had always been the great enemies of kings and monarchs and emperors. So Julius Caesar appearing on the coins really was a sign of changing times. Y los tiempos seguirían cambiando. Pronto, Marco Antonio llegaría para destronar y enterrar al César. Las monedas serían su obituario. Of course, Julius Caesar was murdered on the Ides of March, the 15th of March, 44 BC. In commemoration of that glorious day, his enemies, Brutus and Cassius, struck coins of their own. Al avanzar el tiempo, la manutención del ejército se hace enormemente costosa, pero Roma está ansiosa por los botines de guerra. Los romanos se definen cada vez más a partir del dinero y el lujo. Y nadie es más proclive a esto que Marco Licinio Craso. To be perfectly crass about it, he was the richest Roman. He wasn't the noblest Roman by any means, but he was the richest Roman of them all. He was a slave trader. He had silver mines. He was the biggest real estate dealer in Rome. But the business of his I like best was he ran the fire company. If your house caught on fire, his slaves with their chariot full of water would ramble over. Crassus would get out and right then start negotiating a price. The normal price was he got your house and you became his tenant for the rest of your life. And in that way, he acquired the biggest real estate holdings in all of Rome. In a sense, the Romans weren't meant to care about cash. They're meant, their morality says, what a man is worth is his virtue, what he can contribute to the state, and actually to be counting material goods is seen as sordid. La destrucción de Pompeya sería vista con el tiempo como la máxima profecía. Una premonición de la inevitable caída de Roma y una advertencia sobre los excesos del dinero. Money is a symbol of what went wrong in Rome. They just lost their drive. They got fat and contented. They had everything. They had the world. Why did they have to work hard? They just lost the drive that had made them great. Para el siglo IV, Roma es una ciudad caída, saqueada y quemada por los godos, los bárbaros originales según creían.
Europa se cierra en sí misma. En la Edad Oscura, el dinero entra en un declive. Muy bien, entonces ahí empezamos a mirar cuál es la historia de la moneda. Entonces fíjense en ustedes varios aspectos interesantes de esta historia. La moneda prácticamente nace en Grecia, pero empieza a ser difundida en el Imperio Romano. De tal manera que lo primero que podemos decir es que la moneda tiene una historia muy interesante. Entonces, la primera inscripción y generalización de la moneda se da cuando se habla de la diosa Juno Moneta, que recordemos que en la mitología había la diosa Juno. Esa diosa Juno fue adoptada por la mitología romana y cuando se acuñaron las primeras monedas tenían la efigie de esta diosa. Pero hay algo muy interesante. La palabra moneda se deriva del hecho de acuñarse la romana en el templo de Juno. Recordemos que Juno, eso era un templo que estaba situado en la colina del Capitolio romano. Entonces, entre las funciones de la diosa estaba la de ser guardiana de las finanzas y protectora del sexo femenino, eso en la mitología romana. Y entonces, digamos que el rol que desempeñaba esta diosa era que era una guardiana, una vigilante de cómo se habían acuñado las monedas. De tal manera que en ese momento recordemos que era lo que estaba rigiendo en el mundo, era la figura del trueque. Entonces, digamos, si yo tenía azúcar y necesitaba papa, tenía que esperar el momento en que a alguien le interesara mi azúcar y tuviera papa para poder hacer la transacción. Entonces, obviamente, eso generaba una incomodidad muy grande para que coincidieran los gustos. Y entonces, digamos que el trueque se volvió algo pesado y complicado. Entonces, era una necesidad que había en ese momento de tener un elemento único que fuera aceptado, que fuera conocido. Es decir, que se pudiera a través de un mecanismo de la moneda tener un común denominador. Y ese común denominador, pues era el que permitía agilizar todos los contactos de cambio para poder llevar a cabo el comercio. Hay, por ejemplo, algunos antecedentes muy interesantes. Por ejemplo, en América del Norte, las pieles. En otras regiones americanas, las conchas marinas. Todo eso que tenía una simbología religiosa era materia de intercambio comercial. Por ejemplo, en México también era muy supersticioso lo de la moneda. Por ejemplo, durante muchos años lo que fue el cacao, las telas de algodón, el oro en su presentación de gramos, el cobre, en algunas partes los trozos de estaño en algunos orígenes de Sudamérica, la sal, todos esos fueron elementos que tuvieron en cierto momento, digamos, la facilidad para que a través de ellos se ejerciera un comercio. Entonces, digamos que en la historia de la moneda hay lo que se llama un monometalismo y luego un bimetalismo. El monometalismo fue cuando el oro era un elemento de intercambio y el bimetalismo es cuando ya hubo oro y hubo plata. Entonces, digamos que desde el principio predominó un monometalismo plata, que después se volvió un bimetalismo oro y plata, para terminar mucho tiempo después en un monometalismo oro. Entonces, eso se debió a una serie de oscilaciones dependiendo de la mayor o menor producción de las minas de metal. Entonces, de eso dependía. Cuando hubo el bimetalismo de oro y plata, pues digamos que existió mientras las minas
americanas volcaban esos metales de una y otra clase, pero al final fueron las de oro las más productivas, especialmente con los descubrimientos que hicieron en los Estados Unidos, especialmente en estados como California. De tal manera que en esto de la bondad de qué era mejor, si un metal u otro metal, como el oro o la plata, pues digamos que esto también se prestó a que se tuviera dependiendo de los intereses de los propietarios mineros de la época. Podríamos decir que el oro comenzó a usarse en forma de pepitas y en otro tiempo en polvo. En el antiguo México, por ejemplo, en África y en otras partes, se colocaba el oro dentro de cánones de pluma transparentes. Entonces metían ese oro en polvo en esas plumas y eso se convirtió en un medio de pago. Más o menos en el año 1100 a.C., podemos ver todo esto que les digo como un referente histórico importante. En el caso de China, lo usaba para el mismo fin, entonces metían oro en pequeños cubos. Posteriormente, a los efectos de la utilización de este metal, se solía dar determinada cantidad de un valor fijo, resultante del peso, y de ahí derivaban los nombres de muchas monedas. Por eso la moneda durante mucho tiempo tuvo la connotación de la moneda valía por su peso. Entonces de ahí nace el peso, la libra, etc. Pero ¿qué pasaba con este sistema? Pues que este sistema era incómodo para las transacciones, pues obligaba a recurrir permanentemente a que todo el mundo tuviera una balanza y todo el mundo verificaba el peso. Entonces esto empezó a darse este intercambio. Luego viene la parte de la acuñación, que consistía en sellar cada unidad de metal, anotando sobre ella tanto el peso como la calidad. Y eso era lo que brindaba, digamos, seguridad a las personas que recibían esa moneda. Digamos que la acuñación de moneda, pues después se dieron cuenta que no daba la garantía y la fijeza que ellos deseaban. Y también se dieron cuenta que con esas primeras monedas había unos peligros de falsificación. De tal manera que la acuñación de moneda era un proceso bastante complejo, era incómodo, porque dado el volumen de los negocios, obligaban a utilizar cantidades mayores de metal. Entonces, entre más metal se requiriera, entonces esas monedas eran más pesadas y era más difícil su transporte. De tal manera que para remediar todos estos inconvenientes, dieron un paso que consistió en depositar las monedas en poder de un banco de reconocida solvencia y seriedad. Entonces el banco realmente guardaba esas monedas pesadas, que una vez verificaba esa exactitud, sobre todo en peso, calidad, entonces firmaba un papel que era una especie de vale de depósito. Entonces digamos que ahí es el origen del papel moneda. Como era tan difícil cargar tantas monedas pesadas, pues entonces ese valecito se volvió papel moneda. Entonces, estos vales, primero era un billete de banco y luego entonces ya se imprimió el papel moneda posteriormente. De tal manera que su existencia a la cantidad de moneda metálica que por ley debía representar, entonces empezó a ser reglamentado por los países. Decimos que hay dos elementos muy interesantes de la moneda. Uno es la convertibilidad. Entonces, ¿qué entendemos por convertibilidad? Lo primero que entendemos es que, digamos, la autoridad aprovechó su poder de acuñación para devaluar las monedas metálicas. Entonces vino un fenómeno especulativo que
permitió que se inmovilizaran los depósitos en metálico para usarlos en beneficio propio, especialmente para los pagos en el exterior, donde no se aceptaban los vales o billetes del banco o papeles. Entonces esa circunstancia fue la que hizo que se redujera considerablemente la representación metálica de la circulación en papel, porque entonces ya esos papeles no los recibían para el comercio internacional. Entonces ahí hubo esa pequeña dificultad. Hay otro elemento que es lo que se llama la inconvertibilidad. Digamos que el cambio de la relación legal entre papel y moneda metálica por una relación real que fuera distinta y menor, pues les implicaba desde el punto de vista del papel moneda su desvalorización, de tal manera que podían llegar al rompimiento de ese equilibrio, no solo porque se disminuía la cantidad de moneda metálica, sino también por un aumento en esa emisión de papel. Digamos que el vale, que fue el origen del billete del banco, y el papel moneda, tienen una verdadera circulación efectiva solamente dentro de las fronteras de las naciones que las habían emitido. Entonces digamos que hagan de cuenta ustedes ¿me escuchan? ¿Sí? Trata de caerse la conexión, muchachos. ¿Me escuchan? Sí, profe, ya lo escuchamos. Entonces estábamos en la historia de la moneda en América Latina. Entonces decíamos que, por ejemplo, durante un tiempo, cuando encontraban oro o azúcar, entonces ese metal y ese producto pues permite iniciar el comercio internacional. Entonces digamos que todas las transacciones podrían hacerse con oro o azúcar. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que esto fue muy propio de la forma en que pagaban los salarios más o menos hacia el año 1569 en Perú, y también se utilizó mucho en México. Recordemos que las civilizaciones más interesantes de tribus indígenas se dieron en México con los aztecas y los mayas y con los incas en el Perú. De tal manera que los indígenas empiezan a exigirle a los colonizadores a que les paguen en moneda por su trabajo.
Entonces eso fue, digamos, el desarrollo que empezó a gestarse en ese momento en Latinoamérica. Es muy interesante esta historia, muchachos, porque la verdad es que todo eso va a dar origen a la banca. Imagínense ustedes que las colonias americanas dependían de la economía monetaria y los requerimientos fiscales que iba haciendo cada país. Por ejemplo, España tenía una tradición en donde habían hecho muchos fraudes monetarios, sobre todo en la época de Enrique IV. Existían ciertas causas que implicaban que se acuñara moneda bajo ciertas circunstancias. Entonces todo eso nos hacía pensar que los conquistadores españoles tuvieron un papel preponderante cuando vinieron a América. Imagínense que son muy interesantes los hechos que sucedieron bajo Carlos I y Felipe II de España, porque los metales preciosos americanos eran los que crearon lo que era la ilusión de la riqueza. Imagínense ustedes que esa continua entrada de oro y plata fue lo que produjo una euforia muy grande. Todos compraban cuanto producto extranjero se ofrecía de este modo. Entonces el metal volvía a salir creándose una acentuada escasez de la moneda. Entonces por mucho tiempo no se podía hacer transacciones porque no había el suficiente oro. Para salvar este inconveniente, entonces lanzaron una moneda que se llamaba la moneda del vellón. Esta moneda fue lanzada a la circulación en cantidades que podríamos tildar de sorprendentes. Digamos que esa misma escasez de moneda trajo lo que se llama la voracidad fiscal. ¿En qué consistía? Todo americano que poseyera dinero fuerte prefería esconderlo antes que entregarlo porque era muy importante como símbolo de riqueza. De tal manera que durante esa época se utilizó ese dinero llamado el dinero del vellón. Digamos que este es un hecho muy importante que nos puede señalar el comienzo de la existencia de una moneda que realmente no tenía un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque el metal precioso estaba bien guardado y para el trabajador una moneda de vellón era lo que antes había sido, por ejemplo, lo que les dije de la sal o de las conchas marinas o del cacao. Entonces se retrocedió a ese esquema. Entonces, para las necesidades internas de una economía que quería expandirse, pues era un factor suficiente de desarrollo tener esta figura. Todo esto siguió en la colonia y como les digo, pues la moneda siempre fue escasa y toda esa economía naciente bajo el símbolo de un capitalismo que empezaba a ser incipiente, entonces la reclamaban con más y más fuerza, de tal manera que más tarde reclamarían más papel moneda y más crédito. Y esto es de suma importancia en la historia, puesto que preparó psicológicamente a los pueblos para una moneda sin respaldo. Y esa moneda sin respaldo fue el signo característico de la historia monetaria americana. De ahí nace que las monedas sin respaldo ya vimos que producen inflación y esa inflación pues va a generar que las personas que poseen monedas cada día puedan comprar menos con ese mismo número de pesos que tengan. Hasta que sale la banca. ¿De dónde sale la banca? Entonces lo primero es irnos a los orígenes de la palabra banca. La palabra banca significa asiento de madera. Luego se le dio la connotación de comercio de dinero. Principalmente se hacían operaciones de giro, cambio y descuentos. Pero
se hablaba de banca porque los primeros banqueros ponían una banca en la plaza y ahí empezaban a hacer estas transacciones que estamos comentando. De tal manera que la palabra banco también tiene el significado de asiento de madera en el cual pueden sentarse varias personas. Entonces digamos que ese era el tipo de mesa que usaban los cambistas de dinero. Posteriormente se aplicó a las instituciones oficiales o a las instituciones particulares que reciben dinero u otros bienes para su custodia, de tal manera que parte de empresas o personas empezaron a ejercer como banco de depósitos y empezaron a realizar numerosas operaciones financieras y de gestión por cuenta de terceros, y por cada transacción empezaron a cobrar comisiones. Y miren ustedes, muchachos, que las civilizaciones antiguas, todo lo que fue el imperio asirio, babilónico y luego China, podríamos concluir que parecen haber tenido los rudimentos de bancos. Los banqueros griegos y los de Roma realizaron operaciones de depósito, de préstamo simple, hacían pagos por transferencias. Luego la historia pasa a Florencia, en Italia, a las ciudades de Pisa, Génova y Venecia, y allí existieron banqueros con sucursales muy importantes en el exterior. Entonces los banqueros de la antigüedad y de la Edad Media fueron casi en su mayoría comerciantes, industriales, arrendatarios. Imagínense que esas personas se les dio la potestad de manejar los ingresos públicos. Hasta que llega un momento en donde viene la separación y la especialización de profesiones, y todo eso ya fue en la Edad Moderna. Entonces digamos que los primeros bancos que se conocieron en la humanidad fueron el Banco de Barcelona en el año 1401, luego el Banco de San Jorge en 1407, y así sucesivamente hasta tener la evolución de estos bancos a través del tiempo. Y en esta historia, la evolución de los bancos, podríamos decir que tuvieron 4 etapas muy claras. En la primera etapa, el banco fue creado por razones financieras. O sea, ¿para qué? Para efectuar préstamos al gobierno, teniendo el monopolio de la emisión de billetes. Eso sucedió específicamente con el Banco de Inglaterra en el año 1694, el Banco Real de Francia más o menos en 1716 y el de los Estados Unidos en 1791. De tal manera que observen ustedes cómo estos pasos fueron los orígenes de la banca. En la segunda etapa, por ejemplo, se caracterizó porque había un sistema monopolizador de la emisión, sobre todo la emisión de billetes. Se supone que los bancos de emisión eran varios que facultaban para ese fin, pero digamos que la circulación de billetes de cada institución tenía un valor dentro de una zona geográfica determinada. Entonces esto debilitó la potencialidad, por ejemplo, de esos bancos emisores y creó una tremenda confusión monetaria. Ya para la tercera etapa, entonces la multitud de esos bancos privados, pues lo que hace comprender es la necesidad de unificar y centralizar todo lo que era la emisión en una sola entidad. Esto naturalmente coincidió con una expansión del comercio, de la industria y de la navegación en esa época. En la cuarta etapa ya hubo una concentración de recursos, pero en 2 planos distintos. En uno están los bancos de depósito y crédito, y en el otro el gran banco, que es el que guarda las reservas metálicas del país. Entonces ese banco empieza a esbozarse como lo que posteriormente sería el Banco Central. Entonces, muchachos, esto es una reseña importante para que ustedes tengan claro
cómo fue que evolucionó la importancia de la moneda. Muy bien, con esto hemos llegado a nuestro final de la clase de hoy. No olviden entrar ustedes a la página de Moodle, que ahí hay algunas actividades, y para que las vayan realizando y entregando oportunamente. Vamos a tomar lista. Clavijo Bonet Sebastián. Presente, profe. Cárdenas Buitrago Camila Alejandra. Presente, profe. Castillo Cardoso Fabián. Ropero Jennifer. Presente, profe. Fagua María Camila. Presente, profe. Áviles David. Presente. Beltrán Yuri Caterín. Presente, profe. Dueñas Juana Valentina. Dueñas González. Con el internet. González Cabrera María Camila. Presente. Zavala Rodríguez Alejandra. Vega Martínez Angie Paola. Presente, profe. Rodríguez Andrés. Presente, profe. Robles Nicolás Andrés. Ruiz Santander Manuela. Presente. Muñoz Ruiz Juan Diego. Presente. Parra Tovar Oscar Javier. Buenos días, profe, presente. Gracias. Castellanos Carlos. Presente. Bueno. ¿Alguien me faltó por llamar? Bueno, entonces muchachos, nos veremos, que tengan un feliz día y cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan Gracias. mucho cuidado con el COVID-19. Sale, profe, lo mismo, gracias. Feliz día para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, Angie.